El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: así como sucedió en tiempos de Noé, así también sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Antes del diluvio, la gente comía, bebía y se casaba hasta el día en que Noé entró en el arca. Y cuando menos lo esperaban, sobrevino el diluvio y se llevó a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Entonces, de dos hombres que estén en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. De dos mujeres que estén juntas moliendo trigo, una será tomada y la otra dejada. Velen pues y estén preparados, porque no saben qué día va a venir su Señor. Tengan por cierto que si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Así también ustedes estén preparados, porque a la hora que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, estamos iniciando en este día el tiempo de Adviento, primer domingo de Adviento, un tiempo santo, un tiempo de gracia, un tiempo de esperanza, un tiempo de preparación. Es un itinerario, son 4 semanas las que nos distancian de la Navidad. Esta corona de Adviento que tenemos hoy aquí nos va a recordar con su luz progresivamente creciente que ya se acerca nuestro Salvador. Pero el primer domingo de Adviento es el domingo de la sorpresa, porque si te fijas bien, las lecturas son un poco extrañas, como que no coinciden con el sentimiento general. Uno está ya como un poco orientado, dirigido hacia el festejo navideño. Seguramente tu casa ya la tienes decorada, has puesto el arbolito, los foquitos, y entonces dices tú, bueno, vamos a misa, pero te das cuenta de que hoy las lecturas no hablan nada, ni de la Virgen, ni de José, ni del nacimiento, ni de Belén, ni de los pastores, ni de la estrella, ni de nada. Más bien, los textos litúrgicos hoy hablan de conversión, purificación, rechazo del pecado, defendernos de la mundanidad, nada de vicios, dijo San Pablo, nada de comilonas, dijo San Pablo, nada de borracheras. Habla de un juicio, habla de una venida de Cristo que vendrá para juzgar a vivos y muertos. Habla de un estar preparados, porque no sabemos ni el día ni la hora en el que va a venir el Señor. Entonces dices tú, a ver, ¿qué tiene que ver estos textos con el Adviento y con la Navidad? Y entonces empezamos a entender que Adviento es un doble concepto. Adviento, la palabra Adviento significa venida, adventus en latín, venida hacia. Alguien viene hacia, es Dios que viene hacia nosotros. Pero aquí está la sorpresa, hay una doble venida de Jesucristo. La primera venida la ubicamos muy bien, hecho niño, nacido bebé en el portal de Belén de María Virgen. Pero las lecturas de hoy nos hablan no de la primera venida, sino de la segunda venida. La venida de Cristo no en la humildad de un niño bebé, sino en la majestad y en la gloria del Hijo de Dios, juez de vivos y muertos, que vendrá sobre las nubes del cielo. ¿Cuándo? No sabemos. A rendir nuestra vida delante de Él y a darnos el veredicto de qué tipo de eternidad nos corresponde. A iniciar nuestra vida eterna. Es la segunda venida, también ese es el Adviento de Jesús. Y la Iglesia hoy nos pide que estemos más pendientes de la segunda venida que de la primera venida, y que nos preparemos más y mejor para la segunda venida que para la primera venida. Que no nos fijemos tanto en la decoración exterior, sino en la preparación interior, porque la segunda venida es importantísima. ¿Cuándo será? No sabemos. De hecho, la primera venida
está en función de la segunda venida. El primer adviento está en función del segundo adviento, del advenimiento futuro de Cristo. ¿Por qué? Porque en la primera venida, ¿a qué vino Jesús? Jesús vino, primero, a romper las cadenas de mi pecado. Y segundo, a decirme por qué camino se va al cielo. Eso fue el objetivo, la misión de Jesús cuando descendió del cielo a la tierra. Romper las cadenas de mi pecado, pagar el rescate de mi vida con su sangre y decirme cómo se va al cielo. Y la segunda venida será para preguntarme si le hice caso, si seguí sus palabras, si seguí su camino, si aproveché su sangre, si me porté como Él quería que me portase, si cumplí su voluntad. Entonces la primera venida y el primer adviento y la Navidad está en función del segundo adviento, de la segunda venida, de ese encuentro con Cristo en el que voy a tener que rendir mi vida y se va a determinar mi eternidad. Por eso a nosotros se nos va a anticipar seguramente el segundo adviento. No habrá que esperar al fin del tiempo. El día de nuestra muerte será. Ahí está tu adviento. Tu adviento definitivo, tu adviento importante será ese. La venida, la visita de Cristo será esa. ¿Cómo nos estamos preparando? Esta es la cuestión, es el punto de las lecturas de hoy. Por eso importa más la preparación interior que la exterior. ¿Cuándo será eso? No sabemos. Dice Jesús, como el día de Noé, todos comían, bebían, se casaban y de repente, ¡zas!, les cayó el diluvio, se los llevó a todos. Jesús dice, llegaré como un ladrón en la noche, sin avisar, sin advertir, sin que lo notes. El día menos pensado, a la hora más inesperada, ese día nos encontramos con Cristo. Esto no es para tener miedo, simplemente es una advertencia de alguien que nos ama mucho, que nos dice, estén preparados, estén en vela y preparados. Por ejemplo, si hoy te llama el Señor a su presencia, ¿tú estás preparado? Si hoy es tu día de tu adviento, ¿estás preparado? ¿Estás preparada? Por eso San Pablo nos decía, a ver, cuidado, porque los vicios, las comilonas, las borracheras, las lujurias, los desenfrenos. Y justamente nos lo dice la palabra de Dios en un momento en el que estamos casi entrando en este modo fácil, en el que la tendencia es el festejo, la celebración y los excesos, ¿sí o no? ¿Estamos ya en modo posada? ¿Ya estás en modo posada? ¿Listos? ¿Listos y preparados para festejar, comer, beber, derrochar? Y te dice San Pablo, cuidado, estate en vela y preparado, porque el día que menos lo pienses, viene el Hijo del Hombre y tienes que rendir cuentas. Yo personalmente, como sacerdote, te confieso algo. Los pecados más graves y más feos y más dolorosos me toca confesarlos y escucharlos en Navidad. En Navidad y después de las fiestas de Navidad. Entonces uno dice, a ver, espérate. Se supone que la Navidad tiene que ser un paso salvador, purificador, que te espiritualiza, que te acerca a Dios. Bueno, resulta que pasa la Navidad. En general, nos encontramos más fríos, más lejos de Dios, con más pecados descubiertos y cometidos. Entonces, a ver, ¿realmente es el objetivo? ¿Realmente la Navidad está haciendo su efecto? ¿O realmente nos estamos sumergiendo en una idea de Navidad y de Adviento que no tiene nada que ver con lo que Dios quiere? Entonces, advertencia. Claro que sí, decora, claro que sí, festeja, claro que sí, alégrate. Pero cuidado con los desenfrenos, cuidado con los excesos, porque eso no hace bien a tu alma, definitivamente no. La palabra de Dios es muy clara hoy. Estemos en vela y preparados. Y también otro punto que creo que compartes conmigo.
No se vale, no funciona los cambios de rumbo de última hora. Eso de intentar vivir de cualquier manera y al final de mi vida ya me voy a convertir, no suele funcionar. Frase de San Alfonso María de Ligorio: ¿hacia dónde caerá el árbol cuando muera? Hacia donde estuvo inclinado mientras vivía. Es muy gráfico el ejemplo. Un árbol crece inclinado hacia un lado y cuando muere cae hacia ese lado. No hay capacidad de reacción cuando la vida ya está tan hecha. Por eso, ¿qué dirección lleva tu vida? ¿Qué inclinación lleva tu vida? Reflexionemos, quizá aún estamos a tiempo de rectificar ciertas cosas, quizá aún estamos a tiempo de que este Adviento sea diferente, de que esta Navidad sea realmente como tiene que ser, como Dios quiere que sea, y no al estilo del mundo, que se nos ha metido un concepto de Navidad y de Adviento muy mundano. Bueno, se tiene que notar un cristiano convencido, un católico fiel, que es consciente y le atina al verdadero sentido del Adviento y de la Navidad. Y habrá cosas a las que tengas que decir que no. Y habrá festejos a los que tengas que decir que no. Y habrá diversiones a las que tengas que decir no. No porque yo vivo Navidad auténtica. No porque yo sí sé cuál es el sentido verdadero del Adviento y qué es lo que estamos celebrando y qué es lo que está detrás. Y sé que mi Adviento, mi segundo Adviento, mi importante Adviento puede llegar en cualquier momento. Por eso estoy en vela y preparado. Y tengo mucho cuidado con no dejarme arrastrar por las corrientes mundanas que simplemente desenfreno, festejo y tantas veces pecados y excesos. ¿Cómo se prepara entonces uno bien para vivir un buen Adviento y una buena Navidad? Atención a lo interior, no tanto a lo exterior. Atención a lo interior. Decora tu corazón, limpia tu corazón, ilumina tu corazón. Haz una buena confesión para empezar. Buen consejo, ahora que empezamos Adviento. Prepara una buena confesión, así como de todo el año. ¿Qué te parece? Y te acercas un día y haces una buena y profunda confesión. Limpia el pesebre donde Cristo quiere nacer. Una buena confesión, por ejemplo, para empezar. Y después, un poquito más de oración. ¿Por qué no haces un reto de Adviento? De todos los días 15 minutos de oración, pero sí, pero de verdad. 15 minutos de oración, o leer la Biblia, o un libro espiritual, o el Evangelio. Que se note que estás en la línea del verdadero Adviento, no del falso Adviento. Obras de misericordia. Da un poquito más de tu tiempo, de tu atención, de tus capacidades. Atiende mejor a los de tu propia casa. Y cuida mucho los excesos. Trata de mortificar un poquito. La templanza nos viene muy bien. Un poquito de austeridad y recordar la pobreza de la primera Navidad y ver si realmente hay reflejo entre aquella primera Navidad y mi Navidad, porque a veces nada que ver. Un corazón bien dispuesto, un Adviento bien vivido, para que tu Navidad sea realmente un paso salvador de Cristo por tu vida y no simplemente un torbellino de mundo que al final acaba con tu alma más fría y más abajo. Vamos a pedir a la Virgen Santísima, nuestra Madre, que es la reina del Adviento, la estrella del Adviento, que nos guíe, que nos tome de la mano, que nos meta en su corazón inmaculado y que nos enseñe cómo se vive una verdadera Navidad, una verdadera espera y un verdadero Adviento de quien realmente festeja, no simplemente así, al estilo del mundo, a lo exterior, sino en lo interior, en lo profundo. Empezamos el Adviento. Tenemos 4 semanas para hacer las cosas bien y queremos empezar desde ahora. Que el Señor que viene, que la Virgen nos enseñe a recibirlo, a acogerlo y a prepararnos. Que así sea.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada y se tira a la calle para que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte, y cuando se enciende una vela, no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un candelero para que alumbre a todos los de la casa. Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Atentos lo que nos acaba de decir nuestro Señor Jesucristo. Ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. Y fíjate cómo lo ha dicho. No ha dicho ustedes deberían ser, no ha dicho traten de ser, no ha dicho ojalá que sean. Ha dicho ustedes son. Tú eres la luz del mundo. Tú eres la sal de la tierra. Es una definición, es tu identidad, es tu esencia, es tu misión. Y no dice de tu familia, de tu colonia, de tu universidad. ¿Qué dijo? Del mundo. Eres la luz del mundo, eres la sal de la tierra. Estas dos imágenes que están llenas de significado, la sal y la luz. Vamos con la sal. La sal tiene dos propiedades fundamentales. Uno, da sabor, y segundo, conserva. Primero, da sabor. Igual que la comida sin sal está insípida, aburrida, triste, el cristiano aporta al mundo el sabor del Evangelio, el sabor de Cristo y sobre todo la esperanza. Tú, cristiano, tienes que poner esperanza, y no es simplemente un optimismo vacío, sino que, claro, cuando estás lleno de Jesús, lleno de Dios, lleno de Cristo, tú dices: si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Entonces emanas una alegría y emanas una esperanza, y sientes lo de San Pablo a Filipenses: todo lo puedo en aquel que me fortalece. Y entonces a mí no me detiene nadie. Si tengo a Cristo conmigo, nadie contra mí. Y todo lo puedo en aquel que me fortalece. Y si veo la cruz, no me espanto, porque tengo la esperanza que ahí detrás hay un cielo. Entonces, es el sabor del Evangelio, el sabor del cristiano, el sabor de la esperanza eterna y la fortaleza que te da Dios cuando tú estás con Él y Él está contigo. El sabor. ¿Qué otra cosa? Conserva. La sal conserva. En tiempos de Jesús no había refri. ¿Qué hacían para conservar la carne y el pescado? Lo sumergían en sal. Y es que la sal en altas concentraciones mata los microorganismos que producen la descomposición de la carne y del pescado. Y entonces, ¿qué sucede? Que un cristiano, donde está, evita la corrupción, evita que se descomponga el ambiente, evita que se pudra la conversación. Y tú tienes que ser valiente. Y si hay alguien que está sacando una conversación obscena, el cristiano tiene que decir: se acabó. Conmigo aquí no se habla de eso. Si alguien está empezando un chisme, una crítica, tú levantas la voz y dices: no se critica. Y tú cortas la corrupción, y tú cortas la podredumbre. Y si alguien en un grupo de WhatsApp está poniendo contenido pornográfico, dices: se acabó. Aquí conmigo eso no. Y te sales. Y pones un mensaje: atrévete. ¿Te atreves o no te atreves? ¿Eres de los que se atreven o eres de los que no se atreven? Un mensaje blasfemo, ofensivo a Dios: ¿te atreves o no te atreves? A ver, te tienes que atrever. Si eres sal de la tierra, evitas la corrupción, evitas la podredumbre. Si tú estás, eso no se pudre. Y la luz que tiene,
son como dos rayos fuertes de la luz. Uno, la verdad. El cristiano tiene que iluminar con la luz de la verdad. ¿Qué significa eso? Que le llamamos a las cosas por su nombre. Lo que es bien, es bien. Lo que es mal, es mal. Lo que es pecado, es pecado. Y cuidado con esa tolerancia que hemos vestido como capa de virtud, que no es virtud. Te estás tragando cosas y no te atreves porque te avergüenzas a decir, esto está mal. Y no corregimos y te haces, ¿sabes qué? Cómplice del mal. Entonces, si te dice Cristo, tú eres la luz del mundo, tú tienes que iluminar con el rayo de la verdad y decirle a esa persona, esto está bien, y decirle, esto está mal, y corregir cuando hay que corregir, y denunciar cuando hay que denunciar. Con mucha caridad, claro, con muchísima caridad. No se vale tampoco agarrar la espada y empezar a cortar la cabeza de la gente. Y además de la luz de la verdad, la luz de la caridad. Que seas amable, que seas servicial, que seas generoso. O sea, es que eso es impactantísimo. Los primeros cristianos, lo que los definía, lo que rompía el corazón de los paganos, eran que los veían y decían, miren cómo se aman, no hemos visto nada igual. Claro, si tú te atreves a tomar tú lo peor para que el otro tenga lo mejor, que no sé si te atreves, es un testimonio inmenso. Si tú eres generoso, si no te quejas, si estás siempre al servicio, aunque salgas perdiendo, si te sabes sacrificar por el bien de los demás, esa caridad tiene un brillo que no te puedes imaginar. Y ahora, que sepamos que esto no es fuerza nuestra. Esto no es fuerza tuya. A ver, tú no brillas con luz propia. No eres una estrella, lo siento. No eres una estrella. Más bien somos espejos. ¿Qué significa eso? Reflejamos la luz. Pero claro, tienes que estar mirando a Cristo todo el tiempo, mirando a Cristo, el sol. Entonces reflejas la luz, rebotas la luz. Y luego el sabor tampoco es tuyo. El sabor es Cristo. Y sobre todo cuando comulgas. Cuando comulgas, recibes al mismo Dios, te comes a Dios y ahí está el sabor de Jesús. Y no eres tú el que vive, es Cristo el que vive en ti. Decía San Juan Crisóstomo, un santo de los primeros años de la iglesia, decía que los cristianos cuando salían de la Eucaristía salían como leones que habían comido fuego. Así tienes que salir tú, con un sabor a Cristo. Que te digan, ¿dónde has estado? Se te nota una cara diferente, unos ojos diferentes, una actitud diferente. Claro, vengo de misa, vengo de comulgar, vengo de comerme a mi Dios. Se te tiene que notar. Si tu fe no se nota, no es fe, no eres luz, no eres sal. Y si no somos lo que tenemos que ser, atento, dice Jesús, no servimos más para que nos tiren por el suelo y nos pisen. La sal si pierde su sabor. Qué importante es esto, hermanos. Si no somos lo que tenemos que ser. ¿Cómo se define la oscuridad? La oscuridad no es nada. La oscuridad simplemente, ¿qué es? Ausencia de luz. Si tú no eres lo que tienes que ser, entonces el mal nos invade. ¿Por qué crees que están triunfando los buenos o parece que triunfan los buenos? Digo, los malos, perdón. Porque los buenos no estamos donde tenemos que estar. Porque no brillamos como tenemos que brillar. Porque si tu luz se apaga, entonces entra la tiniebla. Vamos a pedirle al Señor y a la Virgen Santísima que nos hagan realmente luz y sal, pero de verdad. No te me apagues, por amor de Dios, porque quizá te me estás apagando. El peor mal de la iglesia, ¿sabes cuál es? No es la persecución, es la mediocridad. La mediocridad de los cristianos es lo que va a hacer que podamos desaparecer un día. Dios no lo permita. No es la persecución, es la mediocridad del que tenía que ser luz y no lo es, del que tenía que ser sal y ya perdió el sabor. El gran peligro de nosotros, los cristianos, los católicos, la iglesia, es que estemos perdiendo la luz y el sabor. Que no te pase, por amor de Dios, que no te pase. Llénate del Señor. Llénate del Señor todos los días en tu oración, en tu comunión, porque de esto depende la perseverancia de la iglesia.
y el triunfo del reino de Cristo. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En el principio ya existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el principio Él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por Él, y sin Él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Aquel que es la palabra era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, el mundo había sido hecho por Él, y sin embargo el mundo no lo conoció. Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, les concedió poder llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como a unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Palabra del Señor. Hermanos, tengo algo que anunciarles. Una gran alegría, nos ha nacido el Salvador, aquel por quien tanto suspirábamos, aquel a quien tanto esperábamos, aquel que tanto necesitamos, ya está aquí, ya llegó, ya nació, y nació para ti. Y por eso la gran alegría. Los ángeles a los pastores les dijeron, les anunciamos una gran alegría. Y es que la alegría, ya te dije alguna vez, se define como el sentimiento en el alma cuando se posee lo que se ama. El sentimiento del alma cuando se posee, cuando se tiene lo que se ama. Y entonces ya está aquí, ya lo tienes para ti, ya lo puedes poseer contigo. El amor de los amores. El amor de los amores hecho carne para ti. Por eso la alegría es inmensa y te dice, yo estoy contigo. Y no solamente por un rato, todos los días hasta el fin del mundo, porque Dios se ha hecho hombre para estar contigo todos los días. Él está y te pide, permanece. Si yo estoy y tú estás, entonces no hay ningún problema. Entonces vas a sentir el amor bonito, la fortaleza y la paz. Yo ya estoy aquí, te dice Jesús, ya llegué. Ahora falta que tú te acerques y que no te muevas, que permanezcas, que estés, que no te vayas, que no te alejes. Por eso, una gran alegría, claro que sí, porque ya nació a quien tanto esperábamos. Pero mira, pensándolo bien y en el fondo de esta profunda alegría, si profundizas en el misterio de la Navidad, ¿no te resalta una pregunta? ¿Por qué tuvo que ser así? ¿Quién planeó la Navidad? Porque hoy está mucho de moda esto de contratar un planeador de eventos, ¿sí? Haces un gran evento, una boda, y entonces contratas a una persona o a un equipo de personas, el wedding planner. Y entonces, ¿qué hacen ellos? Hacen toda una producción para que el evento sea increíble, inolvidable, súper especial, de película. El wedding planner. Bueno, ¿quién fue el nativity planner? Porque parece que lo hizo fatal. Parece que todo mal. Desde el principio, el presupuesto. La Sagrada Familia no es que fueran pobres, eran extremadamente pobres. Segundo, el famoso censo, ese mandato del emperador que tuvo que hacer que la Sagrada Familia saliese de su casa, donde tenían ya todo preparado, a una semana del nacimiento, sin nada, a pie, caminando, 8 días. Tercero, llegan a Belén, nadie les abre, ni una puerta abierta, ni siquiera los familiares de José, solo puertas cerradas, solo desprecio. ¿Qué estaba pasando ahí? ¿Quién planificó eso? ¿Por amor de Dios? Y lo peor,
tienen que ir a nacer a una cueva maloliente, porque era maloliente, de animales, con un frío que congelaba, el niño tiritando, sin nadie. No hubo promoción, no hubo marketing, no hubo avisos, no hubo profetas que anunciasen, no hubo nadie. En el evento más importante de toda la historia, te aseguro que si a ti te contratan para organizar ese evento, no lo haces así. No lo haces así. ¿Quién planeó la Navidad? ¿Quién fue el Nativity Planner? Pues mira, fue Dios. Isaías 55:8. Mis caminos no son tus caminos. Mis planes no son tus planes. Igual que dista el cielo de la tierra, así dista mi forma de pensar de tu forma de pensar. Y entonces empiezas a entender que en la Navidad hay un misterio que no se puede comprender humanamente. ¿Sabes por qué? Porque Jesús significa el que viene a salvar a su pueblo de los pecados. Le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y entonces es que solo hay una forma de salvarnos a ti y a mí de nuestros pecados. ¿Sabes cuál es? Empezar Él a recibir en su cuerpo, en su persona y en su corazón toda la maldad, todas las consecuencias de los pecados y de nuestros desórdenes. Empezar Él a recibirlas en su cuerpo. Por eso no te sorprenda que empiece a sufrir desde el minuto 1 de su vida. Es que es el buen pastor, y el buen pastor da la vida. ¿Qué significa eso? Que ve venir al lobo y se pone entre el lobo y la oveja y le dice al lobo: a mí, si quieres, me despedazas, pero a mi oveja ni la tocas, ni la tocas. A mí tritúrame, a mí despedázame, descarga en mí todo tu odio, pero a mi oveja no la tocas. No la vas a tocar. Y entonces empieza a caer sobre ese niño y sobre esa familia todo el dolor, el sufrimiento, el desprecio y el olvido desde el minuto 1 de la historia. Pero ¿sabes lo precioso? Que ellos lo vivieron con inmensa alegría. Es increíble ver a la Sagrada Familia sufriendo tanto desde el principio y sin embargo con tanta paz. No pasa nada. Dios sabe por qué. Vivían abandonados, entregados a la providencia, a la voluntad de Dios. Y entonces cuando uno sufre con amor y entregándose a la voluntad de Dios y diciendo: hágase, hágase, no entiendo, pero hágase. Cuando sufres así, el sufrimiento se transforma en gozo. ¿Lo has probado alguna vez? Te reto a que lo hagas. Convertir el sufrimiento en gozo, poniéndote en la voluntad de Dios y amando con todas tus fuerzas, sufrir amando, porque la Sagrada Familia sufre amando. Por eso no se entiende humanamente, pero si profundizas un poquito más, empiezas a comprender el misterio de la salvación, el misterio de la natividad. No es que el Nativity Planner lo hizo mal, sabía muy bien lo que hacía. Sabía muy bien lo que hacía. Dicen que la madera del pesebre es la misma madera de la cruz, porque es la misma dirección. Cristo no emprende el camino de la cruz a sus 30 años. Cristo empieza a emprender el camino de la cruz desde que toca esta tierra. Por eso tú y yo a veces vamos en dirección contraria. Eso no puede ser. Si ves a alguien que viene en dirección contraria y tú vas en dirección contraria, simplemente lo saludas, pero te dice: yo soy el camino, la verdad, la vida. Entonces dices: espérate, quizá tengo que ir en la misma dirección. Empecemos a caminar en la misma dirección que este niño que nace. La Virgen María, nuestra Madre dichosísima, gozosa, feliz, felicítala a la Virgen este día, porque ha dado a la luz del mundo. Y en sus manos y en sus brazos recibimos a este Dios, Jesucristo, nuestro Salvador, que viene a salvarte de tus pecados. Que así sea.
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Vengan a mí los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Tenemos que aprender a descansar en el Señor. Tenemos que aprender a soltar las cargas en el corazón de Jesucristo, a compartir con Él el peso de nuestra vida. Tenemos que aprender a renovar nuestras fuerzas en Dios. Decía el Papa Pío XII: no tengo miedo a la acción de los malos, tengo miedo al cansancio de los buenos. El cansancio de los buenos, qué terrorífico es esto. Que los buenos nos cansemos. Y entonces esto es una batalla entre la oscuridad y la luz. Y si la luz se empieza a apagar, entonces las oscuridades empiezan a avanzar. No tengo miedo a la acción de los malos, tengo miedo al cansancio de los buenos. No nos podemos cansar. Sí se vale estar cansado, pero tenemos que aprender a descansar en el Señor y a renovar nuestras fuerzas en el Señor. ¿Qué pasa cuando una mamá se cansa de amar en su casa? ¿Qué pasa cuando un papá se cansa de tener paciencia en la educación de sus hijos? ¿Qué pasa cuando dos esposos se cansan de tener detalles de cariño el uno con el otro? ¿Qué pasa si un sacerdote se cansa de celebrar, de confesar o de orar? ¿Qué pasa si se cansan los buenos? ¿Qué pasa si un cristiano se le acaba la ilusión de la entrega, de rezar, de su apostolado, de su misión? Pues pasa que se detiene la locomotora, y pasa que se detiene el tren, y pasa que las almas se dejan de salvar, y pasa que el mal avanza y triunfa y reina. Y esto es como el agua: cuando no fluye, se estanca, se pudre, se llena de bacterias, ya no se puede beber. Por eso tenemos que aprender, aunque estemos cansados, a saber descansar en el Señor y a renovar nuestras fuerzas y nuestras energías todos los días en el Señor. ¿Qué hay que hacer para esto? Jesús fue muy claro en el Evangelio que has escuchado. En primer lugar, vengan a mí. Vengan a mí, ven a mí. Aquí está todo. Que tú te acerques, que tú vengas, que te aproximes. Adviento, yo estoy llegando. Tú tienes que salir a mi encuentro, tienes que venir, te tienes que acercar. Yo soy la fuente de la gracia, lo tengo todo. Mi corazón es el cofre de todos los tesoros y todas las bendiciones. Ven, simplemente ven y acércate. Acércate a mi madre, que es la mediadora de todas las gracias, la tesorera de mi corazón. Acércate, porque el problema principal es que crees que la santidad, tu vocación y tu misión lo haces tú solo y te estás quedando tú solo o tú sola. Ven, yo lo tengo todo, me tienes que dejar entrar y actuar en ti. Entrar en ti y actuar en ti. Y entonces, todos los días 15 minutos de oración, todos los días tu Santa Misa, todos los días tu Santo Rosario. Y entonces dejas entrar a Dios en ti y ya no eres tú el que vive, es Cristo el que vive en ti. Ya no eres tú el que ama, es Cristo el que ama en ti. El que tiene paciencia ya no eres tú, es Cristo en ti. El que aguanta no eres tú, es Cristo en ti. El que lo intenta siempre ya no eres tú, es Cristo en ti. El que sirve con todo el corazón ya no eres tú, es Cristo en ti. Acércate a mí, ven a mí, aquí empieza todo. Segundo, aprende de mí. Acércate a mí y segundo, aprende de mí, dice Jesús. ¿Qué es aprender? Aprender es observar
y repetir, observar y tratar de imitar. Entonces contempla la vida de Cristo, fíjate en Jesús y trata de imitar, replicar, imitar su vida. Aprende de mí. Aprende de mí en Nazaret, que estuve 30 años trabajando en silencio, en una vida sin ningún brillo. Allí estuve, dando gloria a Dios y amando. Aprende de mí, acostúmbrate a una vida gris y monótona, pero llena de amor. Aprende de mí en mi vida pública, cómo estuve sin tiempo para comer, sin tiempo para dormir, sirviendo, atendiendo las necesidades de todos, escuchando, explicando. No vine a ser servido, sino a servir. Aprende de mí. No te mires a ti, mira a los demás. No te atiendas a ti, atiende a los demás. Olvídate de ti mismo. Aprende de mí. Y aprende de mí en mi pasión. Sobre todo en mi pasión. Observa mi pasión, repite mi pasión, imita mi pasión. Porque yo cargué la cruz que tú fabricaste con tus pecados, yo la cargué, te dice Jesús. Y no me cansé, y caí y me levanté, y seguí hasta el final. Y tu cruz, cárgala y sígueme. La cruz de tu esposo, la cruz de tu esposa, la cruz de tus hijos, la cruz de tu enfermedad, de tu soledad, de tu noche oscura, cárgala y sígueme. Y si te caes, te levantas. Aprende de mí, obsérvame y replica mi vida. Y por último, además de ven a mí y aprende de mí, renueva tus fuerzas en mi corazón. Y aquí tomo una frase que hemos escuchado en la primera lectura, Isaías 40. Dice, Él da vigor al fatigado y al que no tiene fuerzas le da energía. Todos se cansan y se rinden, pero aquellos que esperan en el Señor se renuevan como las águilas. Está muy interesante esto, te voy a explicar brevemente. Las águilas, el ejemplo que pone aquí Isaías. Renovarse como las águilas. Fíjate, las águilas pueden vivir 70 u 80 años, pero cuando llegan sus 40 años, hay un punto decisivo en su vida. Tienen que hacer una elección trascendental. A los 40 años, al águila le pasa lo siguiente. El pico se le ha encorvado, ya no puede comer. Las garras se le han encorvado, ya no puede agarrar. Y las plumas le pesan demasiado, ya no puede volar. Y entonces tiene que tomar una decisión. O dejarse morir, o entrar en un proceso muy doloroso que dura 5 meses de renovación completa. Se van, se retiran a la hendidura de una roca, ¿y qué hacen? Primero, se arrancan con el pico todas las uñas, doloroso, y le empiezan a salir nuevas. Se arrancan todas las plumas, todas, doloroso, y le empiezan a crecer nuevas. Y por último, se empiezan a golpear el pico contra la roca hasta que se lo arrancan y le empiezan a hacer un pico nuevo. 5 meses de renovación y empieza a crecerle el plumaje nuevo, las uñas nuevas y el pico nuevo. Tú decides, estás en Adviento, ¿qué tienes que romper? ¿Con quién tienes que romper? ¿Qué te tienes que arrancar? Porque quizá te tienes que arrancar muchas cosas y por eso no vuelas. Tú decides si te dejas morir o entras en un proceso de purificación y renovación. Los que se acercan al Señor se renuevan como las águilas, aunque duela, aunque cueste, aunque llores y aunque sangres. Pero no te me canses, por amor de Dios. No te me canses. No es tan peligroso la acción de los malos. Lo peor es el cansancio de los buenos. Que la Virgen te ayude a acercarte al Señor, a aprender de Él y a renovar en su corazón tus fuerzas. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo.
En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: ya voy, Señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: no quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del padre? Ellos le respondieron: el segundo. Entonces Jesús les dijo: yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Palabras muy escandalosas de Jesús, dirigidas hoy a los sacerdotes y a los ancianos del pueblo, que eran las máximas autoridades del pueblo judío, hombres expertos, conocedores de la ley, la escritura, hombres religiosos supuestamente cercanos a Dios. Bueno, pues les dice: les aseguro que las prostitutas y los publicanos se les han adelantado en el camino del reino de los cielos. Es fortísima esta frase de Jesús, dirigida a personas religiosas, quizá también a ti y a mí, como diciéndonos: cuidado, porque lo que más estimo yo es el arrepentimiento de corazón. Digamos que, dicho así, Dios prefiere una prostituta arrepentida que un sacerdote que no quiere reconocer su pecado. Dios prefiere una prostituta arrepentida que a un hombre religioso que no quiere ver su pecado. ¿Qué valor tiene el arrepentimiento de corazón? Estos, los publicanos y las prostitutas, hombres pecadores, pero no pecadores de un día, pecadores de toda la vida, tienen un valor a los ojos de Dios, que es haberse arrepentido de corazón. O sea, que llegó Juan Bautista, les predicó el Evangelio, y entonces estos se subieron al tren del arrepentimiento. Esa es la ventaja que tenían. Claro que no, el pecado no les hacía estar por delante. El pecado es algo detestable a los ojos de Dios. Dios aborrece el pecado, le hiere el pecado, no lo quiere. El pecado te aleja de Dios, te separa del cielo. La ventaja que estos tenían eran que se habían subido al tren del arrepentimiento sincero y profundo. Aunque estaban hundidos en el lodo de su pecado, pero supieron agarrarse de esa cuerda que los sacaba de ahí. ¿Qué valor tiene el arrepentimiento de corazón? El arrepentimiento sincero y auténtico, eso nos hace avanzar mucho en el camino del reino de los cielos. Dios prefiere una prostituta arrepentida que un sacerdote que no quiere ver su pecado. Entonces, ¿cuál es el proceso del verdadero arrepentimiento? Porque nos interesa mucho esto. Pues mira, tiene 3 pasos. 3 pasos del verdadero y sincero arrepentimiento para que tú y yo también vayamos avanzando rápido en el camino al reino de los cielos. Primer paso, en la cabeza. Segundo paso, en el corazón. Tercer paso, en las manos. De la cabeza al corazón y del corazón a las manos. Así va el verdadero arrepentimiento. Primer paso, en la cabeza. ¿Cuál es ese? En el entendimiento, en la razón y en la conciencia. No te hagas el que no sabe. No te sigas engañando. No te hagas el loco. Reconoce la maldad de tu pecado. Reconoce tu maldad. El demonio tiene esta estrategia y es cambiarle el nombre a las cosas, cambiarle la etiqueta. Lo que dice venenoso te pone la etiqueta de saludable. Lo que dice prohibido te dice permitido. Si no, lee las primeras páginas de Génesis, el diálogo de la serpiente con Adán y Eva, a ver qué tal. Sí, así hace siempre él. Lo venenoso te lo hace ver como saludable y lo prohibido como permitido. Pero tú no te hagas el que no sabe, no te hagas el loco. Incluso si algún sacerdote
te ha dado un mal consejo y te ha dado permiso para pecar, porque a veces sucede eso, lamentablemente, por ignorancia, por tibieza, por negligencia, no lo sé. Escucha el fondo de tu corazón, escucha el fondo de tu alma que te dice, no me sigas dando muerte, porque tú lo sabes. Aunque te hayan dado un mal consejo en un confesionario y te hayan dado cierto permiso para pecar, escucha el fondo de tu corazón, tu alma, que te dice, no me sigas dando muerte, no me sigas dando muerte. Primero en la cabeza, en el entendimiento, en la razón. No te sigas engañando, llama a las cosas por su nombre. Segundo paso, en el corazón. El arrepentimiento pasa por el corazón en su segunda fase. ¿Cuál es esa? El dolor de los pecados. Dolor de los pecados. Es una gracia esto, una gracia de Dios, que muchas veces la perdemos. ¿Por qué? Porque la repetición sucesiva de pecados hace insensible tu alma, la anestesia. Te acostumbras a vivir en el pecado, la basura ya no te huele mal. De tanto vivir entre basura, la basura ya no te huele mal, ya no sientes dolor por los pecados, pero yo deseo que percibas la triple herida que hace el pecado. Hiere tu corazón, tu alma, pérdidas irreparables y eternas, no lo ves, pero es así. Hiere el corazón del prójimo, heridas que abres y quedan abiertas para toda la vida en la gente que quieres, no lo ves, pero es así. Heridas en el corazón de Dios, cómo lastiman como espinas nuestros pecados el corazón de Dios y de la Virgen. No lo ves, pero es así. Yo quisiera que lo vieses, porque cuando lo veas, entonces dejas de pecar. A veces, ¿sabes qué? Es bueno que te descubran en tu pecado. Pecados ocultos, pecados escondidos, a veces es bueno que te descubran. A veces es bueno que te descubran chateando o coqueteando con otro hombre. A veces es bueno que te descubran cuando has sido infiel con otra mujer. A veces es bueno que te descubran cuando estás desgastando el dinero de tu familia en casinos o en apuestas. Es bueno que te descubran. ¿Sabes por qué? Porque explota el problema. Y empiezas a ver las lágrimas en tu casa. Las lágrimas de tu esposa, las lágrimas de tu esposo, las lágrimas de tus hijos. Y cuando ves las lágrimas, entonces te cae el 20. Y empiezas a cambiar. Mientras no te descubren, mientras nadie se da cuenta de tu pecado, tú sigues y sigues y sigues y sigues y sigues. Pero a veces es muy bueno que te descubran en tu pecado, que quede manifiesto tu pecado, porque entonces empiezas a ver las lágrimas de los que amas. Yo quisiera que vieses las heridas, las lágrimas en el corazón de Dios, en el corazón del prójimo y en tu propia alma. El mal que hace el pecado, que te duela de verdad. Es una gracia que tienes que pedirle a Dios. Segunda fase del arrepentimiento, primero en la cabeza, segundo en el corazón. Y la tercera, en las manos. Que se note, que se note. La parte más importante de la confesión, ¿sabes cuál es? El momento en el que abres la puerta del confesionario para salir. Ahí empieza la frase del Bautista. Que se note con tus obras que estás arrepentido. Porque lamentablemente muchas veces la gente se confiesa o yo me confieso y seguimos queriendo avanzar en nuestro pecado. No lo rechazamos, no estamos en contra, sí lo hemos reconocido, sí nos avergonzaba hacerlo, pero queremos seguir avanzando, queremos seguir conviviendo, no queremos soltar. Por eso la frase de Jesús, tus pecados están perdonados, pero en adelante no peques más. ¿En qué se va a notar? ¿Tienes un plan de acción? ¿Qué vas a hacer? Aunque sean microesfuerzos muy chiquititos, pero intenta salir de tu pecado. No sigas a favor de tu pecado, ponte en contra de tu pecado, no lo quieras para ti. Y haz pequeños gestos, aunque sean muy pequeños, de renuncia, de rechazo, de no lo quiero. Por ejemplo, tienes que hablar con esa persona urgentemente y decirle, ya no más, ya no más. Tienes que agarrar tu teléfono y empezar a filtrar contactos y decir bloquear, 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 eliminar, eliminar, eliminar. Tienes que desinstalar ciertas redes sociales, por ejemplo.
pero que se note con tus obras que estás arrepentido. Si no, no sirve o sirve de muy poco. Por eso 3 pasos del auténtico arrepentimiento. La cabeza, no te sigas engañando. El corazón, es bueno que te descubran, que te duela, que veas las lágrimas. Y por último, las manos, que se note con tus obras que estás arrepentido. Que la Virgen en este Adviento nos regale un profundo y verdadero arrepentimiento para limpiar y purificar el corazón, y que entre Dios a sanarnos, a salvarnos y a plenificarnos. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: ¿acaso se enciende una vela para meterla debajo de una olla o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque si algo está escondido es para que se descubra, y si algo se ha ocultado es para que salga a la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga. Siguió hablándoles y les dijo: pongan atención a lo que están oyendo. La misma medida que utilicen para tratar a los demás, esa misma se usará para tratarlos a ustedes, y con creces. Al que tiene se le dará, pero al que tiene poco, aun eso poco se le quitará. Palabra del Señor. ¿Acaso se enciende una vela para meterla debajo de una olla o meterla debajo de una cama? Ustedes son la luz del mundo. Somos la luz del mundo. Tenemos una vocación increíble, una misión increíble, y es que el Señor enciende tu corazón con la luz de su amor y su verdad, para que tú primero te llenes de vida y segundo comuniques, irradies esa luz a los demás. No te la puedes quedar para ti. No es para ti lo que Dios pone en ti, es para que lo irradies. Somos la luz del mundo. El Señor cuenta con eso. No sé si está funcionando, no sé si estás funcionando, no sé si estamos funcionando como luz. ¿Irradias? ¿Iluminas a tu alrededor? ¿Se nota? Creo que hay 2 cosas que no estamos haciendo bien, por lo que la luz de Cristo no está invadiendo todo el mundo todavía. Primera cosa que hacemos mal: no estamos suficientemente llenos de Dios. Aún no ha llegado el amor de Dios a lo profundo de nuestro corazón. Siguiendo la parábola de ayer, la tierra que tiene piedras, la raíz quiere entrar, no puede penetrar hasta el fondo. Superficial. Dios en tu vida es aún superficial. No está en lo profundo, no está en lo íntimo, no te ha invadido, no te ha conquistado todavía del todo. Y entonces no puedes irradiar con fuerza. Para que un foco funcione, necesita voltaje. Voltaje, 120 voltios. Si tú tienes una línea eléctrica y no tienes voltaje, o tienes medio voltio, aunque pongas el foco no funciona. Cristianos de medio voltio, cristianos de baja intensidad, que no están llenos de Dios, y entonces aunque pongamos un foco en tu vida, ese foco no enciende, ese foco no ilumina, ese foco no brilla. Voltaje bajo, cristianos de medio voltio. Por eso quizá no brilla el mundo todavía. Abundan los cristianos apagados, abundan los católicos tibios. Aún somos bastante en número, gracias a Dios, los católicos, pero estamos a punto de desaparecer, porque sabes que a los tibios la persecución se los termina. Es como el león que va persiguiendo a la manada, a los más lentos se los come. Y a los cristianos de medio voltio, a los católicos de baja intensidad, esos van a desaparecer. Por eso quizá no brillamos suficiente, por eso el mundo aún está en tinieblas. Y la segunda cosa que no hacemos bien, y es que a pesar de que sí brillamos a lo mejor y estás lleno de Dios, pero estamos avergonzados. Muchos católicos están avergonzados de ser católicos, no se atreven a levantar la cabeza, no se atreven a levantar su voz, y te entiendo. Porque en un mundo como el de hoy, que promueve tanto el vivir sin reglas, sin religión, sin Dios, feminismo, cultura de la muerte, ideología de género, libertinaje sexual, claro, si tú levantas la voz, si llamas pecado a lo que es pecado,
si denuncias lo que está mal, van a ir a por ti, te van a cortar la cabeza, te van a tapar la boca. Y no te atreves. Entonces nos escondemos. Luces encendidas, pero debajo de un cajón, debajo de una cama, escondidos, ocultos. La consecuencia, ¿sabes cuál es? Donde no hay luz, hay oscuridad. Esto siempre será así. ¿Cómo se define la oscuridad? No es nada en sí, simplemente es la ausencia de luz. Y donde no hay luz, entonces aparece la oscuridad. Y cuando la luz se esconde o se apaga, entonces la oscuridad crece. Por eso gana el mal, por eso vencen los malos. Porque quizás los sacerdotes no gritamos lo suficiente, porque quizás los laicos comprometidos no están ocupando su lugar. Y donde no ocupamos el lugar, entonces la oscuridad entra, voraz, astuta, rápida. Y mientras los buenos dormimos, los malos no descansan. Los malos no descansan. Por eso parece que gana el mal. Por eso sales al mundo y dices, Dios mío, ¿qué es esto? Porque quizá los cristianos, primero, somos de bajo voltaje, de baja intensidad, no prende el foco en ti. Y segundo, quizás si estás encendido en Dios, pero tienes vergüenza, no te avergüences de Dios. No te avergüences de bendecir los alimentos delante de tus compañeros, de persignarte si pasas por delante de una iglesia. No te avergüences de decir que vienes a misa los domingos. No te avergüences de decir que Dios es lo más importante en tu vida. No te avergüences de llevar tu rosario por la calle, rezarlo aunque te miren mal. Sí, vas a ser el observado, el señalado, el raro, el mocho, el anticuado. ¿Qué importa? Tienes que brillar, tienes que iluminar, tienes que irradiar. El Señor te necesita a ti. Y haz un examen de conciencia si realmente allá afuera, cuando sales por esa puerta, se nota que has recibido a Dios. Se nota que Cristo es el tesoro de tu vida. O simplemente estamos aquí un rato y luego por allá afuera nos mimetizamos entre los paganos. 3 rayos de luz que tiene que tener el cristiano auténtico, convencido, el que sí que está encendido en Dios. 3 rayos de luz. Mira, la alegría, la verdad y el amor. Se te tiene que notar estas 3 cosas. La alegría, la verdad y el amor. Primero, la alegría de quien está lleno de Dios, una alegría profunda, que la gente lo note y te diga, oye, ¿qué tienes? ¿Qué estás tan contento? El otro día me contaba un joven que está aquí, que viene aquí. Padre, desde que voy a misa a las 7:30, llego a la universidad y me preguntan, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan alegre? Claro, es que se tiene que notar que Cristo está invadiendo tu corazón. Es que recibes a Cristo cada día y dices, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Se nos nota, se nos tiene que notar una alegría que es resistente al sufrimiento, resistente a la cruz. Alegría profunda, profunda. Segundo, la verdad. El segundo rayo de luz que tiene que salir de ti es la verdad. O sea, que la gente venga a ti y te pregunte, oye, explícame esto de la fe. Y tú vas y le respondes. Porque estás bien formado, porque has estudiado, porque conoces tu fe y eres capaz de dar razón a los demás. Necesitamos cristianos, católicos, bien formados, bien conocedores, porque te van a preguntar y tú tienes el deber de saber responder. Por eso, en vez de tanto entretenimiento vacío, fórmate mejor, estudia mejor, busca un curso de Biblia, de teología, una formación espiritual profunda en algún grupo bueno, para que puedas dar razón de tu fe. La verdad que salga de tus labios y de tu vida, por cierto, porque no son palabras, sobre todo es el ejemplo. Y el tercer rayo de luz que tiene que salir de tu corazón es el del amor. Miren cómo se aman. Esto despedazaba el corazón de los paganos cuando veían a los cristianos amarse de verdad. Claro, entonces si tú eres alguien que eres misericordioso, que no criticas, que ayudas siempre, que eres generoso, que eres amable, que eres servicial, la gente dice, hey, ¿qué pasa? ¿Qué tiene?
No es como los demás, no es egoísta como los demás, no es criticón como los demás, no anda con el chisme como los demás, no anda destruyendo, despellejando, no, es diferente. Se te tiene que notar también la caridad, profunda, brillante, enorme, inmensa, bonita. 3 rayos de luz: la alegría, la verdad y el amor. Cristianos intensos, intensos. Tú, nada de eso de cristiano de medio voltio. Con toda la potencia y la fuerza que te da la comunión todos los días. Que la Virgen te ayude a recibir a Cristo así todos los días y hacerlo brillar en ese mundo lleno de oscuridad. Que así sea.